nombre es Gustavo Zurita, soy el director del Instituto de Biología Subtropical, que es el lugar donde estamos hoy charlando. El Instituto de Biología Subtropical es un organismo que depende de la Universidad Nacional de Misiones y el CONICET. Es relativamente nuevo, tiene un poquito más de 10, cumplimos 10 años hace poquito, así que es bastante reciente. A pesar de eso es muy activo y de muy rápido crecimiento. Y hoy tenemos, de un principio que arrancamos con 10-20 personas, hoy tenemos 120 personas trabajando en el instituto, de las cuales 60 están en Posadas y unas 60 en Iguazú. La gente que está en Posadas está más dedicada a temas de genética, es decir, estudiar a la biodiversidad, pero desde la mirada de los genes. Y los que estamos aquí en Iguazú somos principalmente ecólogos, es decir, estudiamos a los organismos pero como un todo. El 50% de la biodiversidad en menos del 1% del territorio de la Argentina. Es mucho. No solamente es mucho, sino que hay mucho que es único, es decir, que no está en ningún otro lugar de la Argentina. Está en Misiones y no está en ningún otro lugar. Eso es un desafío para un biólogo En el instituto no solamente hay biólogos, eso lo quiero aclarar, hay ingenieros forestales, hay genetistas, licenciados en genética, pero también hay geógrafos, hay gente de la comunicación, es un instituto bastante interdisciplinario. Así que es un desafío, es un gran desafío y es una gran responsabilidad. Misiones nos ayuda porque Misiones tiene una tradición de cuidado de su naturaleza que uno no encuentra en ningún otro lugar de la Argentina. Yo siempre digo, para un misionero su selva es sagrada. Eso a nosotros nos facilita mucho la vida y el trabajo. Nuestro desafío hoy es entender mejor a esa biodiversidad y entender esa interdependencia. Es decir, no solamente que está ahí y que tenemos que cuidarla por una cuestión ética o moral, sino por nuestra propia supervivencia, ¿no? Entonces, trabajamos mucho entendiendo esa interrelación entre las personas y la biodiversidad. Y en un lugar donde hay tanta, ¿no? Donde hay tanta biodiversidad y donde la gente está tan inmersa en la biodiversidad. Yo en particular trabajo con un grupo de organismos que son estos que están acá en las cajas, que son un grupo de coleópteros, de escarabajos, que a veces pasan desapercibidos porque estamos muy acostumbrados a pensar a la biodiversidad como esas grandes cosas, ¿no? Un yaguareté o un animal muy vistoso, y a veces no percibimos a la biodiversidad más chiquita, pero que suele ser la más numerosa y que suele tener un rol extremadamente importante. En el caso particular de estos escarabajos son los que la gente llama rodabosta, le dicen, nosotros los llamamos estercoleros, porque tienen esa particularidad de que ellos se alimentan de las heces de la bosta de los animales y hacen una bolita, separan un pedacito de hacer una bolita y la ruedan. La llevan rodando hasta que la entierran en algún lugar y ahí ponen sus huevos y su larva se cría en esa bolita de heces y cuando le toca su turno emerge, se convierte en un adulto y reinicia el ciclo. En Misiones tenemos unas 70 o 80 especies de estos escarabajos. La gente es interesante porque la gente más urbana no los conoce, pero la gente de las chacras sí los conoce. Cuando uno le dice un rodabosta, enseguida se acuerdan de un escarabajito rodando la bolita. Se les llaman los jardineros de la naturaleza, porque toda esa gran cantidad de bostas que hay en el monte o en un potrero, las vacas en una cantidad muy importante de bosta, quedaría ahí. Si no fuera por estos organismos que hacen el trabajo de enterrarla, quedaría ahí y se perdería. Entonces ellos entierran toda esa gran cantidad de materia orgánica al suelo y con eso incorporan todos los nutrientes que tiene esa bosta. Entonces tienen un rol central en mantener fertilizados a los suelos. Son sobre todo organismos de climas cálidos y húmedos, ¿no? Son muy abundantes en toda la provincia, son muy abundantes, pero estos escarabajos están teniendo un problema muy serio, no solo en Misiones, sino en todo el mundo, y es que son muy sensibles a los antiparasitarios que se usan en la ganadería.
en particular a la ivermectina o el Ivomec, que es uno que se usa muy frecuentemente. Entonces, esos antiparasitarios salen con las heces del ganado y cuando los escarabajos se alimentan, son muy tóxicos para ellos. Entonces, se está viendo una pérdida mundial de escarabajos estercoleros en todo el mundo. Misiones no está exento de ese problema. Entonces, estamos viendo una disminución en la abundancia de estos organismos y tienen un segundo problema, que estos escarabajos, y en particular en Misiones, evolucionaron en una selva, ¿no? Toda su historia a lo largo de los miles y millones de años transcurrió dentro de una selva. Entonces, son muy poco tolerantes al calor, a las temperaturas altas. Cuando uno corta la selva, la temperatura aumenta mucho porque ya no está la sombra, y entonces estos escarabajos no se aguantan la temperatura y desaparecen. Entonces, en los potreros que tenemos en Misiones a cielo abierto, no están. La realidad es que no están porque no aguantan la temperatura que hay ahí. Entonces desaparecen y con los escarabajos perdemos esa función de enterramiento de la bosta de la vaca. Entonces, si uno va a un potrero en Misiones, normalmente va a encontrar un montón de bosta que está ahí seca y fosilizando en la superficie, y eso es porque no están los escarabajos haciendo su trabajo. Si estuvieran, eso no debería pasar. Una solución a eso que estamos trabajando nosotros son los que se llaman los sistemas silvopastoriles, que es árbol y pasto, ¿no? El árbol da sombra y eso hace que estos animales puedan estar y eso hace que la bosta se pueda enterrar mucho más eficientemente. En Argentina no tenemos estudios, pero en México calculan que el servicio que brindan los escarabajos representa entre 300 y 500 dólares por vaca. Ese servicio de fertilización del suelo que hacen representa un componente muy importante de la renta que obtiene un ganadero, ¿no? Entonces, parte de nuestro trabajo es que la gente entienda eso también. No son solamente una cuestión vistosa o de biólogos, sino que son un actor central en la producción. La ganadería necesita de los escarabajos estercoleros. El estudio de estos escarabajos en Misiones es bastante reciente. Probablemente puedo decir que no más de 5, 6, 7 años que estamos dedicados a este grupo. Así que es difícil saber qué pasó en el pasado, porque son organismos que la gente no le presta mucha atención. Entonces, bueno, si desaparece un águila, la gente se acuerda. Mi abuelo veía un águila. Si desaparece un escarabajo, la gente probablemente no lo haya registrado. Este es el escarabajo estercolero más grande que tenemos en Misiones, ¿no? Y el más grande de la Argentina también. Este escarabajo ya no está en Misiones y no sabemos hasta cuándo estuvo. Este individuo es un regalo que nos hizo un estudiante de la Facultad de Ciencias Forestales, que él lo juntó siendo un niño en su chacra en San Pedro. Como todo niño curioso, lo vio, le pareció muy llamativo y lo juntó y lo guardó cuando tenía 12 años. Cuando cursó la materia en la universidad, ya con 30 años, y nos escuchó a nosotros hablar de escarabajos estercoleros y demás, se acordó y a la siguiente clase lo trajo. Entonces, ese individuo, que es este que está acá, es el único individuo de esta especie conocido para Argentina. Nunca más lo vimos, nunca más lo conocimos. Nosotros hemos hecho capturas de cientos de miles de escarabajos y jamás lo hemos visto ni capturado. Así que yo creo que es una especie que se ha extinguido en los últimos 15, 20 años. Podemos pensar que puede ser consecuencia del uso de los antiparasitarios o puede ser consecuencia de alguna otra acción del hombre, pero bueno, la realidad es que en Argentina no está, y hasta donde sabemos solo está por este individuo. Nunca más nadie lo vio, ni antes ni después.